Una cobertura 360, queremos hablar con Eduardo Lázari, él es historiador, para comprender algunas facetas de quien recordaremos en el día de mañana. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Nacho Guano te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo, Eduardo. Quiero saltar de episodios en episodios para recordar la vida de San Martín. Hacia finales de su existencia, ¿él tenía, o se supo, o hay alguna carta o escrito, o ustedes que lo han estudiado, él tenía ya alguna perspectiva de ser quien termina siendo? ¿Sabía quién era él? Sí, vos sabés que San Martín, que es una etapa de su vida que nosotros hemos estudiado demasiado poco, él en 1824 llega a Europa, va a vivir en Bélgica, va a vivir en Escocia, va a vivir en Londres, va a terminar viviendo muchos años en París y terminará su vida en Boulogne-sur-Mer. Fue un hombre considerado de consulta. De hecho, había reyes, príncipes, cancilleres, hombres de Estado que lo visitaban, y hay un descubrimiento histórico bastante reciente que muestra que incluso lo visitó Carlos Marx, que era un joven filósofo alemán que estaba exiliado en París. Se enteró que San Martín vivía en las afueras de París, en Grandbourg, y lo fue a ver, así que uno podría imaginar, hasta te diría para pensar una serie televisiva, qué habrán hablado Marx con San Martín, ¿no? Es decir, San Martín tenía conciencia de su importancia, por eso se cuidaba mucho de no meterse en cuestiones políticas que no le correspondían, y vivió muchos años imprevistos por su mala salud. San Martín fue un hombre de bastante mala salud y soportó varios achaques en los últimos años, sobre todo algo que le jorobó mucho, que lo molestó mucho, fue el tema de su ceguera. Fue quedando como ciego en neblinas, cataratas. Eduardo, tengo que suponer entonces, por lo que me contaste, que dominaba el francés, el inglés o el británico, el alemán, tenía un traductor. ¿Cómo en su vida en Bélgica, en Escocia, en Londres, en París, Boulogne-sur-Mer, cómo se manifestaba? ¿Conocía los idiomas? Sí, es muy buena tu pregunta, Nacho, porque San Martín era un hombre muy culto. De hecho, leía latín, leía los clásicos, había estudiado artes militares, era un hombre ilustrado y hablaba con fluidez francés, inglés. Del alemán no tenemos mucha certeza, pero es probable que no necesitara traductores, sino que se hacía entender con facilidad, fundamentalmente suponemos en francés, idioma que hablaba absolutamente en forma fluida y que incluso le permitía tener una vida social bastante interesante. Hay que decir que, a diferencia de Manuel Belgrano, San Martín no pasó penurias económicas, en algún momento no la pasó del todo bien, pero entre las jubilaciones que recibía del Perú, de Chile y de Argentina, pudo tener un buen pasar, además de haber contado con el apoyo económico de un amigo de él, que había sido compañero del regimiento de Murcia muchos años antes, el gran banquero francés, en realidad era un banquero andaluz, pero que hacía grandes negocios en Francia, Alejandro Aguado, quien le presta el dinero para comprarse la casa de Grandbourg, que fue la única propiedad de San Martín en Europa, y que incluso lo declara tutor de sus hijos, una historia que también merece ser contada. Eduardo, a costa de ser sacrílego, digo, y tomándome de cuando nos comentabas, se tomaba la precaución San Martín de no meterse en temas políticos que no le incumbieran. Hoy le diríamos tibio. ¿Le diríamos a San Martín que es una persona políticamente que caminaba por la avenida del medio? No. Lo que San Martín era un hombre astuto, que sabía mucho de política, que siempre reconoció que su mayor virtud era la condición militar, pero era un hombre de decisiones
potentísimas, de hecho, es junto con Belgrano y con Pueyrredón los dos gestores políticos de la independencia que se va a declarar en 1816 para que las cosas estuvieran claras y que no se tomara la guerra de la independencia como una guerra civil. San Martín era un hombre de decisiones muy duras, no solo en lo militar, sino en lo político, y era un hombre que tenía algo que lo caracteriza y que lo distingue de otros grandes hombres de la historia, es que era un hombre con claridad en cuanto a los principios superiores. Por eso, en vez de desatar una guerra política con Bolívar en Guayaquil, prefiere retirarse porque ve el riesgo de que el carácter de Bolívar, un hombre megalómano, muy ambicioso, no lo era San Martín, prefiere retirarse, dejarle el campo abierto a Bolívar y no generar una situación que pusiera en riesgo la independencia de Sudamérica. En este sentido, yo diría que San Martín es un hombre de altísimos principios éticos y políticos, que usaba la fuerza cuando correspondía, la astucia cuando correspondía, y se retiró cuando vio que los riesgos eran mayores que los beneficios. Eduardo, por último, quiero ser un poquito más banal. ¿Y qué conocemos de sus aptitudes físicas? ¿Era alto, era ágil, era fuerte, cuidaba su cuerpo? Digo, en cuestión de entrenamiento militar. ¿Entrenaba con los soldados? ¿Solamente era como el que daba directivas? ¿Cómo era esa parte? Porque salvo ustedes que lo han estudiado y que han visto lo que otros han escrito de San Martín, lo tenemos como que de golpe jugaba los 90 minutos, los 2 suplementarios, atajaba los penales, era el Dibu, era Enzo, era Maradona, hacía los goles, dirigía, era Gallardo, era Bianchi. ¿Qué onda? Bueno, lo primero que hay que recordar es que San Martín peleó durante 31 años consecutivamente. Él entra al ejército español a los 11 años y su bautismo de fuego es en el norte de África cuando tenía 15 años. Peleó contra los musulmanes en el norte de África, contra los franceses en el sur de Francia, contra los portugueses en el Portugal, peleó contra los franceses cuando invadieron España, y luego va a llevar adelante la mayor gesta militar de la historia de América, que es el cruce de los Andes, la campaña de Chile y la campaña del Perú. Hasta el combate de San Lorenzo en 1813 era un tipo que iba al frente, tenía un extraordinario entrenamiento militar, era un hombre alto para la época, aproximadamente 1,78, 10 centímetros, digamos 15 centímetros más que el promedio de la población. Y era un hombre que tuvo que enfrentar algunas cuestiones de salud. Yo tuve el gusto de hacer 2 veces el cruce de los Andes y uno no entiende que un hombre con los problemas estomacales que tenía haya llegado a hacer más de 10 cruces por la cordillera, por la parte más alta. Siempre fue un hombre moderado. De alguna manera, cuando se habla del espíritu sanmartiniano, eso logró transmitirlo al ejército argentino, y moderado en el comer, sin excesos, incluso muy discreto con alguna historia romántica. De hecho, son muy pocas las historias que contamos, que sabemos de San Martín antes de haberla conocido a Remedios de Escalada, alguna infidelidad en el Perú, pero digamos, era un hombre que se cuidaba porque sabía que, bueno, su cuerpo era fundamental para la tarea que tenía pensada, que era el famoso Plan Continental, que era ni más ni menos que la libertad de la América del Sur. Eduardo, te agradecemos enormemente tu tiempo, ¿sí? Y de poder ayudarnos a conocer un poquitito más la figura de quien mañana, bueno, el país, o parte del país, recordará entre sus próceres favoritos. Eduardo, mil gracias. Muchísimas gracias, un enorme gusto, Nacho, y me quedo acá mirando el programa. Dale, muchísimas gracias, abrazo enorme. Santiago, te pido por favor...